Listo, grabando. Bien, mi primera pregunta, una instalación, ¿ya? Una instalación consume una potencia activa, ¿ya? Consume una potencia activa de 5.2 kilowatts, ¿ya? Y una potencia reactiva de 1.1 kilowatts, ¿ya? En retraso. ¿Ya se acuerdan eso, no? Retraso. Bien, aquí directamente la pregunta es así, puntual, ¿ya? Es la primera pregunta que vamos a realizar. Primer ejercicio, número 1, de varios que tenemos que tener ya muy claro. Bien. ¿Qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, les había pedido a ustedes que me revisen el tema de sus fórmulas o formulario. Espero que lo tengan a mano o lo tengan abierto a un ladito para poder ver las fórmulas que voy a plantear, que son prácticamente las mismas que usé el día de ayer, donde yo voy a determinar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesito calcular aquí? Voy a calcular lo siguiente. Voy a calcular, por ejemplo, el ángulo, ¿se acuerdan? Bueno, el ángulo de desfase, ¿ya? El desfase. El factor de potencia, coma, el factor de potencia, FP ya se supone, ya sobreentendemos esta parte. Y la aparente. Ya, listo. Quiero calcular eso. Bien, para empezar, no está nada difícil, este es súper sencillo. Voy a calcular la aparente. ¿Por qué la aparente? Porque voy a usar esta pequeña fórmula, ¿no? Si recuerdan el de ayer. Por ejemplo, mi aparente es igual, ¿no? ¿Qué? A la reactiva, a la potencia activa, que sería 5200 watts, ¿ya? Más, o al cuadrado, ¿no? A ver, al cuadrado. Bueno, no tengo este símbolo. No tengo. Al cuadrado, ¿ya? Más el otro que sería 1.1 kilowatt, sería 1100 igualmente kilowatts, ¿no? O bar, de hecho. Bar al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado. Y todo esto con la raíz que no es así, ¿ya? Bien. ¿Cuándo calculáramos ahí? ¿Cuánto sería ahí? A ver quién me ayuda con los cálculos, con la calculadora. La aparente. ¿Cuánto sería? 5.315,07. Muy bien, 5.315,7. 07. ¿No? 0,7. Gracias. 0,7. Muchas gracias. Vea, ¿no? Esto sería en vea. Este es mi aparente. Excelente. Una vez que tengo el aparente, voy a recordar una pequeña fórmula. Voy a hacer a este lado. ¿No? De continuar lo que es el factor de potencia. Vamos a silenciar. Creo que lo silenció su micrófono, ingeniero. Ay, mire, mil disculpas, jóvenes, mil disculpas. Que ahora pasó medio raro esto. Ya, ahora sí. Les mencionaba que tengo esta fórmula básica que es factor de potencia, que es igual a potencia activa sobre la aparente. ¿Ya? Calculo esto. ¿Cuánto me saldría aquí como factor de potencia? 0,97.
Muy bien, 0,97. Es igual a 0,97. Prácticamente aquí no necesito corregir nada, debido a que su factor de potencia está en ese margen de trabajo ideal, ¿no? De 0,9 a 0,1 está en ese rango, así que no hay inconvenientes. Bien, primer paso ya está hecho, factor de potencia. Ahora me dice que encuentre el ángulo, ya está el aparente, ya está el factor de potencia, ahora me dice el ángulo. Y el ángulo, para calcular el ángulo, ¿qué se utilizaba en este caso? Arcoseno de Arco coseno, ¿no? Muy 0,9. bien. Sí. Arco coseno de 0,97. 14,06. 14,06 grados. 06. Muy bien, esto sería Correcto. 14,6 grados, ¿no? Ups. Bien, entonces este sería mi ángulo de desfase con respecto a mi primer ejercicio. Bien, ya están los 3 puntos. No hay más que hacer aquí porque ya he resuelto lo que es el factor de potencia, he encontrado el ángulo de desfase y también mi aparente. Es los datos que me ha pedido este ejercicio. ¿Ya? Vamos a seguir con la segunda pregunta. Como ven, no hay nada complicado, ¿no? Es, como dicen unos, un poco sencillo. Vamos con la segunda pregunta. A ver, les voy a plantear esto a ustedes a ver si me han agarrado la idea. O que tienen que tener a la mano, lógicamente, que el formulario, ¿no? Para que se vayan guiando y no tengan problemas al poder resolverlo. A ver, esto para ustedes, ¿ya? Una instalación, ¿ya? Una instalación consume 3,5 kilowatts, ¿ya? De potencia activa, con un factor de potencia de 0,8, ¿ya? Factor de potencia de 0,8. Lo que yo quiero calcular, dice calcular. Bueno, vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Lo que es la reactiva, la aparente, ¿ya? La aparente y el ángulo de desfase. Ya. A ver, díctenme los datos ustedes aquí, voy a colocar como resultado. ¿Ya? ¿Cuánto sería? Mi reactiva, mi aparente y mi ángulo de desfase. ¿Cómo empezamos a hacer? ¿Qué hacemos? Primero, la reactiva. Lo primero sería encontrar corriente. No. O sea, no, No, no. aquí, por ejemplo, no me interesa la corriente. No. Empecemos a ver cómo lo asociamos. Para ver, ustedes busquen en el formulario, hay una fórmula similar a esta. U es igual, S, lógicamente que ya lo estoy despejando. Tangente del ángulo, a ver, tangente del ángulo que sería el factor de potencia, y lo tengo ahí el factor de potencia. Entonces no me sirve todavía esta fórmula. Tengo que encontrar ¿qué? El ángulo. Primero encuentro el ángulo. Entonces, ¿qué sería? Es igual a arco coseno de 0,8, ¿no? ¿Ahí cuánto saldría? 36,86. Muy bien, gracias. Este sería entonces el ángulo para empezar, el ángulo de desfase. Siguiente paso. Ahora sí, puedo encontrar la tangente del ángulo con la reactiva. Mi reactiva es igual a la tangente del ángulo, que sería 36,86 grados por la potencia, que sería 3.500 watts. ¿A cuánto equivale esto?
¿Cuánto le sale? A ver, yo sé lo que digo. Tangente 36.86 por 2624. 2624. Sí, eso. Muy bien, 2624.05, ¿no? Muy bien, entonces este sería lo que es la reactiva BART, ya, la reactiva de mi instalación. Bien, ahora me está pidiendo que encuentre también lo que se llama lo que es la aparente, ¿no ven? Y la aparente lo calculo con la potencia, ¿no? Está fácil. Entonces la aparente, voy a calcular aquí, mi aparente es igual a qué? A lo que es la potencia sobre el factor de potencia, ¿no? Es la fórmula base, ¿no? Y lógicamente que estoy intercambiando ya la fórmula que es factor de potencia igual a la aparente, a la potencia activa sobre la aparente. Lo estoy invirtiendo únicamente. Aquí sería entonces 3500 watts, ¿no? Sobre el factor de potencia que sería 0.8. El actual, ¿no? No corregido, el actual. Entonces, todavía no olvidemos de corregido para no mezclarnos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto equivaldría esto? 3500 sobre 0.8. Tendría 4375, ¿no? Es igual a 4375. Vea. Entonces, este es mi aparente de mi instalación. Bien, no me convence, digamos, no me convence ese dato. Bueno, este dato es un poquito más, por decir, más completo con respecto al que lo voy a calcular. Hay otra fórmula que puedo plantear igualmente aquí, para confirmar mi resultado que tengo. Esta fórmula sería la que ya conocemos, ¿no? Para encontrar la aparente. La aparente es igual a lo que es a la potencia, ¿no? Que sería 3500 al cuadrado, ¿no? Más la reactiva que calculé, 2624.05 al cuadrado. Este en raíz, ¿cuánto me saldría ahí? Tendría que darme un dato aproximado al que calculé en la tabla. 4374,43. Ah, ya, entonces la aparente, 4000, ¿no? 4374, Punto 43. entonces, si se fijan ustedes, el resultado con respecto al otro, se parecen, ¿no? Mira acá. Se parece este con este, el que tengo acá. ¿Ven? Eso se parece ahí, a ese valor. Aquí, bueno, aquí una flechita, abajito. A mí me salió lo mismo con esa fórmula. Lo mismo. Ah, excelente. Redondeado ya. Buenísimo. Quizás consideró más decimales o bien no, el tema de la calculadora ¿no? Se ha considerado más, pero la idea es que salga lo mismo, ¿no? Pero puede variar un poquito. Puede variar, como digo, decenas. Perdón, decenas, sí. Pero no centenas, es mucho. Decenas, en otros casos centenas, ya. Cuando ya empezamos a ver el tema de centenas, me refiero a 100 de diferencia, 100 bares, por decirte, o 100 BA, o etcétera, tendremos que considerar el tema de decimales. Mientras más decimales usemos, por decir, de 2 a 3 decimales, el dato va a ser más preciso, o sea, más exacto cuando yo quiera comparar con otras fórmulas que ya están planteadas. ¿Ya? Esa es la idea de pues, en el caso aquí usamos dos fórmulas diferentes para calcular lo mismo. Entonces puede hacer lo mismo esta operación, ¿ya? Igual la reactiva se puede calcular de otras formas, ¿no? Entonces, pero ya está planteado de esta forma así, ¿ya? Como ven, no es nada complicadito, es simple. Eso es solamente plantearse el punto, cómo quiero resolver este caso, ¿no? Ahora, si yo quiero corregir, porque 0.8 está fuera de lo que es lo permitido, entonces ya tengo que usar otro procedimiento. Ahora, hoy día vamos a hacer ese procedimiento, cómo corregir el ejercicio de forma ya normal. O sea, no como ayer, ¿no? Ayer usamos una fórmula estándar, ya que se usa para tener el dato, por decir, ¿cómo dice? En las opciones kits, ¿cómo se llama? Hay una opción que es de forma rápida, instantánea, decirlo así. Quiero tener mi valor instantáneo, por decir, para el momento, para tener una referencia general de lo que tengo, y después ya con más calma definir exactamente el valor real. ¿Ya? Entonces, esa fórmula que usamos ayer era un valor general, que era un valor instantáneo, y podemos usar otras fórmulas para definir ese valor.
Hoy vamos a usar una tablita llamado factor K, ¿ya? Factor K. Y esa me permite a mí, por ejemplo, sin necesidad de que yo tenga que hacer todos tus cálculos, únicamente tener el factor de potencia, el anterior y el que quiero corregir, me va a dar una constante. Esa constante me va a permitir a mí también corregir ese pequeño inconveniente, ¿ya? Pero ahorita vamos a hacer un ejercicio relacionado a eso. Terminamos de hacer estos ejemplitos pequeños para que quede claro y después hacemos lo otro, ¿verdad? Ya, hasta aquí entonces no hay problema, está sencillo, ¿no? Sí, Ya, Inge. Sí, está bien. ya, excelente. Ahora vamos a continuar con los siguientes ejemplos. Vamos a hacer otro. Voy a crear un nuevo documento. Vamos a ponerle 1, 2, 3 en esto. Ya, entonces ya, listo, aquí tengo. Siguiente. Aquí vamos a hacer otro, pero ya con la corrección. Necesito yo corregir este ejercicio. Bien, sigamos con los ejemplos, entonces. Siguiente, número 3. Número 3. Ya, entonces, siguiente. Una instalación, en este caso, por ahora la última pregunta, que va a ser así. Una instalación de 220 voltios. Podría ser más interesante. Ya, 220 voltios y 60 Hz, por decirlo así. ¿Ya? Consume una potencia activa de 5.2 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 y corriente en atrás, ¿no? Y en atraso. Al decir así, corriente y corriente, vamos. Corriente en atraso. Bien. Calcular la lo que es la potencia reactiva, calcular la Q directamente, la potencia reactiva y corregir el factor de potencia a 0.95. Bien, esa es mi pregunta. Para esto, voy a usar una formulita aquí, voy a colocarlo nuevo, que sería la QC es igual a esto, a lo que es a mi potencia, ¿ya? A mi potencia sobre voltaje al cuadrado. Ojo que esto es al cuadrado, ¿eh? Ya no necesito cambiar los temas. Bueno, es potencia al cuadrado por W. Ya. Este es al cuadrado por si acaso, ¿ya? No creo que se quede claro eso. Este tiene otro idioma. Su idioma está configurado. Ya. Entonces, sigamos. Esta sería entonces mi fórmula que voy a plantear en este instante. Una fórmula. Hay varias. ¿Ya? Bien, aquí lo sigo. Sigue. Por ejemplo, ya teniendo en cuenta, para mí, esta QC es, perdón, esta parte me equivoqué, es la capacitancia. Potencia QC, claro, es QC, está bien, voy a tener micro. Sí, perdón, esta es QC, me equivoqué, esta es la capacitancia. Ya me estaba dando, ahí está. Con esta fórmula, voy a confirmar con esto. Se calcula la capacitancia, ¿ya? Capacitancia. Quiere decir que mi resultado aquí va a ser en microfaradios, ¿ya? Y esto va a ser igual a microfaradios. ¿Ya? Es otra forma también de calcular este ejercicio. Ya, estoy a cambiar esto.
aquí, en micro. Una forma es en micro, otra forma es en BART. En BART ya hay que restar los dos. Por ejemplo, hay una fórmula que es QC es igual al Q1 menos Q2. O sea, reactiva del primer ángulo menos la reactiva del segundo ángulo. Y ahí tendría mi QC, la general. ¿Ya? Y esta QC se refleja prácticamente en este punto. El que dice P, para mí es QC. Que voy a corregir esa parte también para que quede clarito ya. No es P, es QC. La fórmula hay que tener muy clara, si no, sí, ahí es QC. ¿Ya? Una vez que tengo la diferencia, ya puedo calcular la capacitancia en micro. ¿Ya? Esta fórmula, entonces, fíjense si están en el formulario, si no, por favor, lo agregan, ¿ya? Bien. Ahora sí, vamos a continuar haciendo el ejercicio. Una instalación 220 voltios, 60 Hz. Bien, primero me dice calcular la reactiva. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Es calcular siempre, para empezar, mi potencia total de manera. Para empezar, aquí entonces mis datos. Mi potencia total, yo sé que es 5200 watts. Listo, eso me queda claro. Siguiente paso, tengo que calcular la aparente. Y la aparente la voy a colocar de lo que ya forma que ya sabemos, ¿no? Yo voy a calcular la aparente, que es igual a la potencia. Una pregunta antes que continúe. En su fórmula de capacitancia, la W potencia activa. Este W es el omega. Es el W. A ver, voy a escribir la fórmula de esta, ¿ya? W. Aquí, así es. El W es el omega. ¿Cómo es? Así. 2pi por W F es igual a así. 2pi por la por la frecuencia. frecuencia. Gracias, pastor. Eso. 2pi por la lógica que aquí es W, no lo tengo el símbolo exacto. Entonces W, ya es 2pi por la frecuencia. Sí, está ¿No se ahí, acuerdan? ingeniero, ya me acordé. Ya, Gracias. excelente, gracias. Si no, igual le voy a pasar el paso y no las fórmulas para que no haya esas duditas de que W, ¿no? Esto pasa por tema del editor. Bien, aquí vea que sigue con lo que es el factor de potencia. ¿Ya? Entonces uso esta formulita, ¿no? Para empezar a encontrar la aparente. Ya tengo mis datos, ya tengo potencia activa, ¿no? Tengo también la reactiva actual, no tengo la actualizada. Entonces calculo acá, ¿no? Potencia activa actual sería 5200 watts. Aquí tengo lo que es el factor de potencia, que es 0.8, que tengo actual. Ahí ya sacamos, ¿no? Hace rato creo que es un dato igual, similar al anterior. ¿Cuánto salía ahí? 6500. 6500. Gracias. Vea, este es mi aparente. 6500. Listo. Ahora tengo que encontrar el ángulo. El ángulo. ¿Ya? El ángulo. El ángulo que es igual, va a ser arcoseno, ¿no? Arcoseno de 0.8. Este era 36, ¿no? 36 punto... A ver, se me olvidó el numerito. De 0.8. Sí, 36.86, ¿no? 36.86 grados. Este es mi ángulo, ¿no? Mi ángulo es el arcoseno. Bien, ya tengo mis datos principales. El ángulo, la aparente y lo que es la potencia activa. Ahora, una vez que tengo estos datos, voy a empezar a obtener lo que se llama, con este voltaje, voy a anotar mis datos, que es voltaje, tengo 20 voltios. Y lo que necesito encontrar es, ya tengo datos, la reactiva. Ahí calculo mi reactiva, que es igual a lo que es tangente del ángulo, el ángulo que encontré, 36.86 grados, ¿no? Por 5200. Por 5200.
Ya. Entonces, aquí sería es igual. A ver, calculemos. Tangente del ángulo es 36.86 por 5.200. Tendría entonces una reactiva de 3898.59 watts. Esa es mi reactiva de mi instalación de mi primer ángulo. Solo de mi primer ángulo. ¿Ya? Hasta ahí es lo que me interesa a mí. La potencia activa, mi aparente, mi ángulo y mi... esto para mí va a ser Q1 por si acaso. ¿Ya? Voy a anotarlo aquí. Este es mi Q1. Bien, voy a hacer lo mismo, pero con los datos ya del segundo dato, o sea, usando ya el otro factor de potencia, ¿no? Entonces, mi potencia va a ser la misma, ¿ya? Mi potencia va a ser la misma, que es 5.200 watts. Lo mismo. Bien, ahora voy a calcular mi aparente de la instalación de la nueva, con el nuevo factor de potencia. O sea, tengo que hacer lo mismo. Directo lo voy a hacer acá ya. 5.200 watts, ¿no? Sobre lo que es 0.95, ¿no? El nuevo factor de potencia que me está pidiendo para que corrija. Bien, entonces, ahí, ya. ¿Cuánto sería ahí mi aparente? Corrigiéndolo. 5.473,68. Ya, gracias. Eso sería el BA, ¿no? Bien, ahora el ángulo. En el mismo caso, el ángulo. El ángulo, ¿cuánto sería el arcoseno de 0.95? 18,19 grados. Ya, gracias. Listo, aquí está. Ya está todo 18,19 grados. Sería mi ángulo. Ahora mi reactiva. Mi reactiva con la administración. La tangente del ángulo, que sería 18.19 por mi potencia, ¿no? 5.200. ¿A cuánto equivale esto? 1769,21. Ya, 1769,21 watts. No, Bien. ¿Listo? perdón, 66. 1708, perdón, en enero. 1708. Sí, coma 65. Pero 1700 8, a 1708, ¿sí? coma Punto 66. 21. Ah, ya, ya. Yo me equivoqué. Bien, gracias. Gracias. Listo, ya tengo entonces mi reactiva. Este para mí va a ser la Q2, ¿no? La Q2, ya está. Tengo Q1 y Q2. ¿Qué me dice ahora aquí? Tengo que hacer esta fórmula aquí abajito, la QC. Entonces, ya terminando esta parte de aquí, yo voy a colocar con otro color. Voy a hacer, ya estoy haciendo ahí. Voy a usar la QC ahora, para mí, este lado. ¿Ya? La QC es igual a Q1 menos Q2. Reemplazando mis datos, sería 38, primer ángulo, ¿no? 98.59 menos 17.08.66 bar. ¿A cuánto equivale esto? $2.189,93. Ya, 2.189,93. Entonces, esto es lo que yo ya tengo que corregir para que yo pueda llegar al factor de potencia 0.95. Porque si no lo corrijo, me va a quedar, va a seguir con ese 0.8. Entonces, yo tengo que comprar ¿cómo se llama? Un capacitores o un capacitor que tenga estas capacidades, ¿no? Lógicamente que esto va a ser más grande, ¿no?
Es una forma de entender que lo tengo que hacer así. Ya. Ahora voy a usar la otra fórmula. Ya no tengo, por decir, ese valor es muy pequeño. Entonces, pero tengo en microfaradios. ¿A cuánto equivale? Ah, bueno, en microfaradios. Ahora vamos a ver el valor en microfaradios. Entonces aquí sería, usando la fórmula que es ahorita, sería la capacitancia C, ¿no? Que es igual a QC, el valor que está arribita, 2189,93 bar. Ya, esto sobre el voltaje al cuadrado. ¿Cuánto es mi voltaje de alimentación de la fuente? 220. Bueno, esto va a ser al cuadrado por 2pi por 60, ¿no? Porque la frecuencia es 60 Hz. ¿A cuánto equivale eso? A ver. 2189. 120,02 microfaradios. 7.20. Ah, no, 720, ¿no? 120,02. Ah, 120,02 microfaradios. Muy bien. Entonces, este sería lo que yo tengo que usar en microfaradios para corregir ese factor de potencia, ese valor que tengo como referencia. Bien. Entonces, esta sería una forma. Veamos ahora la otra que sería para corregir la de la, ya que vimos, ¿no?, el día de ayer, ¿no? Vimos una fórmula más extensa, pero directa. Vemos si se refleja en este valor que encontré. Bueno, vamos a ver ahorita. Vamos a ver acá con esta fórmula. Vamos a ver. Ups, aquí. Ya, entonces voy a reflejar acá esta fórmula que sería, ¿se acuerdan, no? La QC, sigue siendo la QC, que es igual a la potencia total, 5200. Ya, ahora paréntesis. Sería tangente del primer ángulo. ¿Cuánto es el primer ángulo? 36.86, ¿no? Menos tangente del segundo ángulo. ¿Cuánto es el segundo ángulo? 18.19 grados. ¿A ver? Entonces, estos dos valores sus grados. ¿Eso a cuánto? ¿A cuánto equivale este valor? Sale lo mismo, ingeniero. 2189. Muy bien. ¿Listo? Entonces sale la misma 2189.92, ¿no? 92, y redondeando 93 sería prácticamente igual mismo. Vale. Sí. Entonces, como ven, es lo que yo puedo hacer es esta forma de hacerlo más rápidamente. Bien, no sé si hay preguntas acá. Me faltaría usar un método más, que en un momento lo vamos a hacer, ¿ya? Pero quiero preguntas hasta aquí, preguntas, dudas, está facilingo. Hasta ahora se entiende bien. ¿Por qué En la caso de que denominación? sea ¿Qué fue lo que trifásico, hizo en sería azul? los 380. Me repiten, creo que se cruzaron las preguntas. A ver, primero usted para, a ver, dígame. En caso de trifásico, para calcular el C sería con los 380 al cuadrado. Sí, 400 o 380. Así es, en el caso de usar trifásica o que diga la instrucción 400 voltios o 380. Así es, al cuadrado. ¿Usted qué me decía, Casanova? Gracias. Ya está bien. ¿Usted, Casanova, qué me iba a decir? Yo no voy. No fue. Entonces, ¿quién estaba con la pregunta? Ingeniero. ¿Por qué se denomina Q sub C? Solamente Él le está o- preguntando qué fue lo que hizo en azul.
esta Q sub C, esta QC es Sí. la reactiva Reactiva. equivalente. ¿Y la C por qué se le denomina? Sí, Es solo por una la diferencia. capacitancia, por el tema de capacitor que estoy corrigiendo, porque tengo que corregir con capacitancia, ¿ya? Ok. O sea, con capacitores, ¿ya? Es por eso se da la instrucción. Usted quizás lo vea en unos libros está con solamente la Q, en otro libro está la QC, en otro libro está la QT, o sea, eso ya depende del autor. Pero Ok. ya la Q siempre está hiper, ¿ya? Y Está bien. lo dominan ya en C, en T o sin eso, ¿ya? Bueno. Sería ese caso. Bien, entonces, jóvenes, les mando otro link, por favor, para continuar el otro método. Hay uno más, ¿ya? Espera un momento, por favor, ahorita le envío el link. Bueno, chao, chao.